Hay cosas que una madre aprende a cargar sin que nadie las vea, el peso de un pasaporte roto entre las manos, el silencio de un aeropuerto que se vuelve testigo de tu propia humillación, la certeza de que el hijo al que entregaste la vida completa acaba de arrancarte el derecho a estar presente en la suya. Recuerdo con perfecta claridad el frío del suelo bajo mis pies cuando todo se detuvo, cuando las miradas ajenas se clavaron en mí como alfileres, cuando comprendí que aquel momento no era solo el final de un viaje, sino el principio de una decisión que cambiaría todo lo que había construido con tanto sacrificio. No grité. No supliqué. Apenas sonreí, como si nada de aquello pudiera tocarme, como si mi corazón no se estuviera partiendo en pedazos mientras guardaba los fragmentos de mi pasaporte en el bolso. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal para acompañar el resto de este relato. No te arrepentirás. Me llamo Lucía. Tengo 58 años, las manos cansadas de una enfermera que ha trabajado turnos dobles durante más de 3 décadas, y una espalda que conoce cada rincón del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Pero antes de ser la mujer que soy ahora, antes de aprender que el amor de madre no puede confundirse jamás con la sumisión, fui simplemente alguien que creía que darlo todo significaba merecerlo todo a cambio. Carlos nació en un enero helado de 1993. Su padre, Miguel, era albañil, un hombre de manos ásperas y corazón noble que murió cuando nuestro hijo tenía apenas 17 años, dejándonos una casa modesta en Triana, deudas considerables y un vacío imposible de llenar. Desde entonces, fui yo quien cargó con todo, las facturas, la universidad privada que Carlos exigió porque la pública no tenía prestigio, los veranos en la costa que sus amigos disfrutaban y que yo financiaba vendiendo las pocas joyas que Miguel me había regalado. Trabajaba de lunes a domingo, cubría guardias nocturnas que destrozaban mi salud, comía bocadillos fríos en pasillos vacíos mientras otros cenaban en familia, todo para que mi hijo tuviera lo que yo nunca tuve, oportunidades, estudios, un futuro que no oliera a lejía y sudor. Pero hay una verdad que tardé demasiado en comprender: cuando das todo sin pedir nada, terminas enseñando que tu valor es inexistente. Carlos estudió administración de empresas, consiguió un trabajo mediocre en una consultoría y comenzó a frecuentar círculos que estaban muy por encima de sus posibilidades reales. Conoció a Carmen en una de esas fiestas a las que asistía fingiendo una solvencia que no tenía, una muchacha de buena familia del barrio de Santa Cruz, hija de un notario y una profesora de piano, acostumbrada a restaurantes con estrella Michelin y vacaciones en Marbella. Desde el primer día, supe que aquella relación no terminaría bien. No porque Carmen fuera mala persona, sino porque Carlos había construido una versión falsa de sí mismo para impresionarla, una mentira elaborada que incluía un piso que en realidad era alquilado, un coche financiado hasta las cejas y un estilo de vida que sostenía gracias a mi silencio y a mi cartera. Nunca me invitaron a las cenas familiares de Carmen. Nunca fui presentada en sus reuniones sociales. Cuando preguntaba, Carlos respondía con evasivas que dolían más que cualquier rechazo directo, que estaba muy ocupado, que ya habría tiempo, que Carmen prefería conocernos mejor en privado primero. Entendí el mensaje sin que nadie tuviera que deletreármelo. Yo, con mi acento andaluz marcado, mis manos enrojecidas por años de desinfectantes hospitalarios y mi ropa comprada en rebajas, no encajaba en el mundo que mi hijo había decidido habitar. Aún así, cuando Carlos anunció su boda, sentí que todo el sufrimiento había valido la pena. Me lo comunicó por teléfono, sin emoción particular, como quien informa del cambio de una cita médica. Me dijo que la ceremonia sería en Sevilla, en primavera, algo íntimo pero elegante. No mencionó que necesitaba dinero, pero yo conocía a mi hijo mejor que nadie, sabía leer entre líneas, interpretar sus silencios, anticipar sus necesidades antes de que las expresara. Comencé a ahorrar con una determinación que rayaba en la obsesión. Acepté cada turno extra que me ofrecieron, trabajé en Navidad, en Semana Santa, en los puentes festivos que otros disfrutaban con sus familias. Dejé de comprarme ropa nueva, cancelé la suscripción al gimnasio que apenas usaba, empecé a llevar tuppers con comida casera al hospital en lugar de comer en la cafetería. Cada euro que ahorraba lo guardaba en un sobre manila escondido en el fondo de mi armario, con una etiqueta que decía simplemente, para Carlos. Durante meses, mi vida se redujo a 2 cosas, trabajar y ahorrar. Adelgacé casi 10 kilos, desarrollé insomnio crónico,
mis compañeras de turno empezaron a preguntarme si estaba enferma. Pero cada vez que la fatiga amenazaba con vencerme, pensaba en la imagen de Carlos feliz el día de su boda, en poder estar presente en ese momento crucial, en demostrarle que una madre siempre, siempre está ahí cuando más se la necesita. Un martes de febrero, 3 meses antes de la ceremonia, llamé al Parador de Carmona. Era uno de los lugares más exclusivos de la provincia, un antiguo convento del siglo XV convertido en hotel de lujo, con jardines que parecían sacados de un cuadro y vistas que quitaban el aliento. Le expliqué a doña Pilar, la encargada de eventos, que quería reservar el salón principal para una boda en mayo. Cuando me dijo el precio, sentí que el suelo se abría bajo mis pies, 12.000 euros solo por el espacio, sin incluir catering, flores, música ni fotografía. Doña Pilar debe haber percibido mi silencio porque su voz se suavizó al otro lado de la línea. Resultó que yo había cuidado a su madre durante los últimos meses de su vida, en la planta de oncología, sosteniéndole la mano durante las noches interminables, limpiando su frente cuando el dolor era insoportable, tratándola con una dignidad que su propia familia, demasiado ocupada, no siempre conseguía ofrecerle. Me reconoció por mi voz y me ofreció un descuento considerable, no por lástima, sino por gratitud genuina. Aún así, la cifra final seguía siendo brutal, casi 20.000 euros contando todo. Saqué un préstamo personal que tardaría 5 años en pagar. Firmé documentos que apenas leí, hipotequé mi tranquilidad futura, todo por regalarle a Carlos la boda de ensueño que creí que merecía. Coordiné cada detalle en secreto, contraté al buffet gourmet de Javier, famoso por sus arroces y sus postres artesanales, encargué rosas blancas importadas de Ecuador a una florista que conocía del mercado, reservé un cuarteto de cuerda que había tocado en bodas de la alta sociedad sevillana, contraté a un fotógrafo premiado que había trabajado para revistas internacionales. Todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que estar a la altura de las expectativas de Carmen y su familia. Todo tenía que demostrar que, aunque yo fuera una simple enfermera de hospital público, mi amor por mi hijo no conocía límites ni restricciones. Carlos nunca preguntó cómo financiaría su boda. Nunca mostró curiosidad por los detalles, nunca ofreció ayuda, nunca agradeció nada. Simplemente asumió que de alguna manera mágica todo estaría resuelto, igual que había asumido durante toda su vida que yo existía únicamente para facilitarle el camino, para ser el andamiaje invisible que sostenía su existencia sin que él tuviera que reconocerlo siquiera. 2 semanas antes de la ceremonia, llamé para confirmar mi vuelo. Vivía en ese momento en Valencia, a donde me había mudado por un mejor contrato laboral, y necesitaba viajar a Sevilla para la boda. Carlos se mostró sorprendido cuando le comenté el tema del vuelo, como si mi presencia física en su día especial fuera un detalle menor que no había considerado. Me dijo que me confirmaría los horarios, que estaba muy ocupado con los preparativos finales, que ya hablaríamos. Nunca hablamos. El sábado previo a la boda, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Carlos, con una voz tensa que no presagiaba nada bueno. Me informó, sin rodeos ni explicaciones, que había decidido que yo no debía asistir a la ceremonia. Que Carmen y su familia pensaban que sería mejor una celebración más íntima, solo con amigos cercanos. Que necesitaban que alguien se quedara cuidando la casa familiar de Triana y al perro de Carmen, un golden retriever llamado Dante que iban a dejar allí durante la luna de miel. Me quedé en silencio durante largos segundos, procesando palabras que parecían escritas en un idioma que no conseguía comprender del todo. Finalmente, con una calma que no sentía, le pregunté si estaba hablando en serio. Carlos respondió con irritación creciente, como si yo fuera la irrazonable por cuestionar su decisión. Le dije que sí, que por supuesto que me quedaría cuidando la casa y al perro. Colgué el teléfono con manos temblorosas y permanecí sentada en el borde de mi cama durante casi 1 hora, mirando la maleta que había preparado con tanto cuidado, el vestido azul celeste que me había comprado especialmente para la ocasión, los zapatos nuevos que todavía me hacían daño pero que consideraba apropiados para la madre del novio. Algo dentro de mí se fracturó en ese momento, pero no de la manera dramática que uno esperaría. Fue más bien como una grieta silenciosa en una pared antigua, apenas visible pero profundamente estructural. Respiré hondo y tomé una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos, no iba a quedarme en Valencia esperando órdenes. Si mi hijo había decidido excluirme de su boda,
al menos merecía decírmelo a la cara, mirarme a los ojos mientras me arrebataba el derecho a estar presente en uno de los momentos más importantes de su vida. Revisé mi pasaporte, confirmé que seguía vigente, y reservé un vuelo para el jueves por la tarde. Llegaría a Sevilla sin avisar, iría directamente a la casa de Triana, y tendríamos la conversación que debimos haber tenido hace años, quizás hace décadas. El jueves amaneció gris y frío en Valencia. Llegué al aeropuerto de Manises con 3 horas de antelación, ese tiempo extra que la gente de mi generación considera prudente porque vivimos con el miedo perpetuo de perder vuelos, trenes o cualquier oportunidad que la vida nos ofrece. Facturé mi pequeña maleta, pasé el control de seguridad, y me senté en la sala de embarque con un café que no tenía ninguna intención de beber, solo necesitaba algo que hacer con las manos mientras esperaba. Fue entonces cuando recibí el mensaje de Carlos. Un mensaje de texto escueto, casi ofensivo en su brevedad, que decía: «Mamá, en serio, no vengas. Quédate en Valencia. Ya hablamos después de la luna de miel». No había signos de interrogación, no había espacio para el diálogo. Era una orden, lisa y llana, formulada por alguien que había olvidado completamente quién le había enseñado a caminar, a leer, a sobrevivir en un mundo que no regala nada a nadie. Respondí con una sola palabra: «Ya estoy en el aeropuerto». Y apagué el teléfono. El vuelo duró apenas 1 hora, pero se me hizo eterno. Miraba por la ventanilla las nubes espesas, el mar Mediterráneo brillando ocasionalmente entre los claros, y me preguntaba en qué momento exacto había perdido el respeto de mi hijo. ¿Fue cuando acepté trabajar doble turno para pagar su matrícula universitaria sin quejarme? ¿Fue cuando vendí el coche de Miguel, ese viejo Seat que era lo único material que me quedaba de él, para cubrir las deudas de la tarjeta de crédito que Carlos había usado sin control? O quizás fue mucho antes, cuando le enseñé sin querer que una madre está para dar eternamente sin esperar nada a cambio. Aterrizamos en San Pablo poco después de las 6 de la tarde. Recogí mi maleta, pasé por la aduana, y me dirigí hacia la fila de migración con el corazón acelerado. Era absurdo sentir nervios en mi propia ciudad, en mi propio país, pero algo en mi interior sabía que aquel viaje no terminaría como había planeado. Estaba a punto de mostrar mi pasaporte al funcionario cuando lo vi. Carlos caminaba hacia mí con paso furioso, abriéndose camino entre la multitud de viajeros con una expresión que jamás le había visto, rabia pura, descontrolada, el tipo de ira que no admite razones ni explicaciones. Iba vestido con ropa cara, un traje que yo no conocía y que sin duda había pagado con dinero que no tenía, y su rostro estaba congestionado de una manera que me asustó. Se plantó frente a mí ignorando por completo las protestas de las personas que esperaban en la fila. El guardia de seguridad dio un paso adelante, pero Carlos lo detuvo con un gesto imperioso, como si tuviera alguna autoridad en ese lugar, como si el mundo entero debiera detenerse cuando el asilo requería. Me miró con un desprecio que me heló la sangre y extendió la mano exigiendo mi pasaporte. Por un instante, consideré negarme. Consideré guardar el documento, llamar a ese guardia de seguridad, hacer una escena, defender mi derecho a estar allí. Pero algo más profundo me detuvo, la curiosidad de ver hasta dónde era capaz de llegar mi propio hijo, hasta qué punto había perdido toda noción de decencia y gratitud. Le entregué el pasaporte sin decir palabra. Lo que sucedió después quedará grabado en mi memoria hasta el día en que muera. Carlos tomó el documento con ambas manos, delante de al menos 40 o 50 personas que observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación, lo rasgó por la mitad con un movimiento violento que hizo que varios viajeros contuvieran la respiración. El sonido del papel y el plástico rompiéndose resonó en el silencio súbito que se había instalado a nuestro alrededor. Cuando habló, su voz salió cargada de una crueldad que no sabía que existía en él. Me dijo, con palabras que parecían diseñadas específicamente para humillarme, que no iba a ir a ningún lado, que me quedara en casa cuidando del perro y de la propiedad, que Carmen no me quería en su boda y que él estaba completamente de acuerdo con esa decisión. Añadió, con un tono que pretendía ser definitivo, que era vergonzoso que no pudiera entender algo tan simple, que mi presencia arruinaría el día más importante de su vida, que debía aceptar de una vez que no encajaba en el mundo que él había construido. Las personas a nuestro alrededor murmuraban. Una señora mayor me tocó el brazo con gesto compasivo.
El guardia de seguridad parecía indeciso entre intervenir o mantenerse al margen. Pero yo solo podía mirar a mi hijo, a ese hombre de 33 años que había salido de mi cuerpo, que había mamado de mi pecho, que había llorado en mis brazos cuando las pesadillas lo despertaban de niño, y no conseguía reconocerlo en absoluto. Había esperado gritar, llorar, suplicar. Había imaginado 1000 escenarios en los que yo colapsaba emocionalmente, en los que la humillación me quebraba allí mismo, delante de todos esos extraños. Pero en lugar de eso, sentí algo completamente diferente, una claridad fría, casi clínica, la misma que siento en el hospital cuando un paciente está muriendo y sé que debo mantener la composure para hacer mi trabajo correctamente. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, triste quizás, pero genuina. Recogí los 2 pedazos de mi pasaporte roto, los guardé cuidadosamente en mi bolso, y le dije con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí: «Está bien, hijo. Haré exactamente lo que me pides». Carlos parpadeó, confundido. Esperaba resistencia, drama, el espectáculo emocional que justificaría su comportamiento ante todos esos testigos. Esperaba poder convertirme en la madre histérica, irracional, que no comprendía los límites apropiados. Pero mi calma lo desarmó completamente. Abrió la boca como para decir algo más, pero yo ya me había dado la vuelta y caminaba hacia la salida del aeropuerto, dejándolo plantado en medio de la fila de migración con las manos todavía extendidas, sosteniendo los fragmentos de mi pasaporte como si fueran pruebas de un crimen que acababa de cometer sin comprender del todo. Salí al aire húmedo de Sevilla, ese calor pegajoso de finales de primavera que conocía tan bien, y busqué un banco alejado de las puertas principales. Me senté con cuidado, como una anciana, aunque no lo era, y solo entonces permití que mis manos temblaran. Saqué mi teléfono móvil del bolso y lo miré durante largos minutos, sopesando lo que estaba a punto de hacer, calculando las consecuencias, midiendo el alcance de una decisión que no tenía vuelta atrás. Carlos creía que había ganado. Creía que yo era demasiado débil, demasiado sumisa, demasiado condicionada por años de abnegación para hacer otra cosa que obedecer. Había calculado mal. Marqué el primer número con dedos que ya no temblaban. Doña Pilar respondió al segundo tono, con esa voz educada y eficiente que recordaba de nuestras conversaciones previas. Le expliqué, con una serenidad que hasta a mí me sorprendió, que necesitaba cancelar la boda del sábado. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, y luego escuché algo que sonaba peligrosamente cerca de la comprensión absoluta. Doña Pilar no hizo preguntas invasivas. No exigió explicaciones detalladas. Simplemente me dijo, con una calidez que casi me hace llorar: «Lucía, cualquier mujer que cuidó a mi madre como tú lo hiciste merece todo el respeto del mundo. La cancelación está hecha. No te preocupes por los detalles económicos, ya nos encargaremos de eso según lo estipulado en el contrato». Colgué y respiré hondo antes de continuar. Llamé a Javier del Buffet Gourmet, que respondió con su acento cerrado del Aljarafe. Le expliqué la situación de manera escueta: había un cambio de planes, la boda no se realizaría, necesitaba cancelar el servicio. Javier, que me conocía desde hacía años porque su hermana trabajaba en mi misma planta del hospital, silbó bajito antes de decir: «Eso suena a que alguien la ha liado bien gorda». Cancelado está, Lucía. Y me alegro de que hagas valer tu dignidad. Después llamé a Rocío, la florista del mercado de Triana, que había aceptado importar las rosas blancas desde Ecuador, una inversión considerable que ahora se evaporaba en el aire denso de la tarde sevillana. Rocío tampoco preguntó demasiado. Me conocía de años de comprarle flores para llevar al cementerio donde descansaba Miguel, conocía mi historia, sabía de los sacrificios que había hecho por Carlos. Me dijo simplemente: «Las flores se pueden vender a otros clientes, no te preocupes. Lo que no se puede vender es el respeto propio una vez que lo pierdes». Has hecho bien. El cuarteto de cuerda fue más complicado. Hablé con la violinista principal, una mujer llamada Mercedes que había estudiado en el conservatorio y que se ganaba la vida tocando en bodas y eventos corporativos. Mercedes escuchó mi explicación con un silencio profesional que se extendió varios segundos después de que terminé de hablar. Finalmente, con una voz que delataba cierta incomodidad, me recordó que el contrato estipulaba el pago completo incluso en caso de cancelación con menos de 2 semanas de antelación.
Le dije que lo comprendía perfectamente, que enviaría el dinero según lo acordado, que no pretendía dejarlos sin su compensación justa. Hubo otro silencio, y luego Mercedes añadió algo que no esperaba: mi madre también fue enfermera. Sé lo que es trabajar hasta destruirse por los hijos. No todos lo merecen, Lucía. Le deseo lo mejor. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con un nudo en la garganta que amenazaba con deshacerse en lágrimas. La última llamada fue al fotógrafo, un hombre llamado Antonio que había ganado premios internacionales y cuyos servicios costaban una fortuna que yo había pagado por adelantado. Antonio atendió desde algún lugar ruidoso, probablemente otro evento, y cuando le expliqué la cancelación, su respuesta fue directa y carente de empatía: el contrato es claro, señora. No hay devoluciones. El sábado tenía bloqueado para ustedes y he rechazado otros trabajos. Le aseguré que no esperaba ninguna devolución, que comprendía perfectamente los términos. Antonio pareció sorprendido por mi aquiescencia y suavizó ligeramente el tono antes de despedirse: espero que todo se resuelva de la mejor manera posible para usted. Cuando terminé todas las llamadas, el sol ya se estaba poniendo sobre Sevilla. El cielo se teñía de naranjas y rosas, esos colores imposibles que solo existen en Andalucía, y yo seguía sentada en ese banco del aeropuerto con mi teléfono en las manos y una sensación extraña de ligereza mezclada con devastación absoluta. Había cancelado la boda de mi hijo. Había destruido el evento que había financiado con años de sacrificio, con noches sin dormir, con comidas saltadas y ropa vieja. Había convertido en cenizas un sueño que había construido ladrillo a ladrillo con mi propio sudor y sangre. Y sin embargo, por primera vez en décadas, sentía que había recuperado algo fundamental: mi dignidad. No volví a Valencia esa noche. Tomé un taxi hasta un hotel modesto cerca de la estación de Santa Justa, uno de esos lugares funcionales donde se hospedan viajantes de comercio y familias con presupuestos ajustados. La habitación era pequeña, con muebles desgastados y un televisor antiguo que no encendí. Me duché durante casi media hora, dejando que el agua caliente arrastrara la tensión acumulada en mis hombros, y luego me tumbé en la cama completamente vestida, mirando las grietas del techo mientras procesaba lo que acababa de hacer. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor de las 9 de la noche. Era Carlos, por supuesto. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Volvió a llamar inmediatamente. Y otra vez. Y otra. Conté 17 llamadas perdidas antes de que finalmente se rindiera y empezara a enviar mensajes de texto. Los leí todos, uno tras otro, observando la evolución de su discurso desde la confusión inicial hasta la furia descontrolada. El primer mensaje decía: mamá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. El segundo, 10 minutos después: en serio, contesta el teléfono. El tercero mostraba ya signos de irritación: no sé qué estás tramando, pero esto es muy infantil. Y así continuaron, escalando en agresividad y desesperación, hasta que alrededor de las 11 de la noche recibí uno que simplemente decía: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No respondía a ninguno. Apagué el teléfono, lo guardé en el cajón de la mesilla de noche, y traté de dormir. No lo conseguí. Pasé la noche entera despierta, reviviendo cada momento de los últimos años, cada sacrificio, cada vez que tragué orgullo y humillación porque creía que eso era lo que hacían las buenas madres. Pensé en Miguel, en cómo se habría sentido al ver en qué se había convertido nuestro hijo. Miguel, que trabajaba bajo el sol abrasador levantando muros y mezclando cemento, que llegaba a casa con las manos destrozadas pero siempre encontraba energía para jugar con Carlos, para enseñarle a montar en bicicleta, para contarle historias antes de dormir. Miguel, que murió demasiado joven, demasiado pronto, dejándome sola para criar a un niño que con el tiempo se convertiría en un extraño. El viernes por la mañana encendí el teléfono. Tenía 83 mensajes sin leer y 32 llamadas perdidas. La mayoría de Carlos, pero también de números desconocidos que asumí pertenecían a Carmen o a su familia. Había también un mensaje de voz de doña Pilar, confirmando que todo estaba cancelado y que el parador estaría cerrado el sábado como habíamos acordado. Escuché su voz tranquila y profesional, y sentí una gratitud inmensa hacia esa mujer que había comprendido sin necesidad de explicaciones largas.
Decidí no responder a ninguno de los mensajes. En cambio, escribí uno solo, dirigido a Carlos, que decía exactamente lo que necesitaba decir: estoy en Sevilla, en un hotel. Estoy cuidando de mí misma, que es algo que debí hacer hace mucho tiempo. Te deseo lo mejor en tu boda, aunque me temo que tendrás que hacer otros arreglos para el lugar y los servicios. Con cariño, tu madre. Lo envié y volví a apagar el teléfono inmediatamente, sin esperar respuesta. Pasé el viernes caminando por Sevilla, por las calles que había recorrido 1000 veces cuando era más joven, cuando Miguel aún vivía y el mundo parecía lleno de posibilidades en lugar de desilusiones. Crucé el puente de Triana, caminé por la Alameda de Hércules, me senté en un banco de la Plaza de España y observé a los turistas tomándose fotografías, ajenos completamente al drama silencioso que se desarrollaba en mi interior. Comí un montadito en un bar cualquiera, bebí una cerveza fría que no disfruté realmente, y regresé al hotel cuando empezaba a anochecer. El sábado amaneció radiante, uno de esos días perfectos de mayo en los que Sevilla se viste de luz y los jacarandás explotan en flores violetas por toda la ciudad. Era el día de la boda. Imaginé a Carlos despertándose, vistiéndose con su traje italiano, conduciendo hacia el parador de Carmona con Carmen a su lado, probablemente discutiendo sobre el problema de mi madre, como sin duda me habrían catalogado. Imaginé su llegada al lugar, la confusión inicial al encontrar los portones cerrados, la incredulidad al leer el aviso que doña Pilar habría colocado en la entrada principal. Mi teléfono, que había vuelto a encender esa mañana, comenzó a vibrar frenéticamente alrededor de las 11. Primero fue Carmen, su voz en el buzón de voz sonaba histérica, gritando cosas sobre locura y sabotaje y demandas legales. Después Carlos, con un tono que oscilaba entre el pánico y la rabia pura: mamá, esto es una broma, ¿verdad? Los invitados están llegando. El salón está cerrado. ¿Qué has hecho? ¿En qué estabas pensando? Esperé a que terminara la avalancha de llamadas. Luego, con una calma que sorprendentemente no tenía que fingir, escribí un único mensaje de respuesta que envié tanto a Carlos como a Carmen: estoy en casa, cuidando del perro y de la propiedad, exactamente como me ordenaste, hijo. Espero que encuentres una solución para tus invitados. Quizás alguno de los restaurantes de Carmen pueda acomodarlos con poca antelación. La respuesta fue inmediata y brutal. Carmen me llamó bruja, egoísta, psicópata. Carlos me acusó de arruinar su vida, de ser una madre tóxica, de no poder soportar verlo feliz. Los mensajes se sucedían uno tras otro, cada uno más violento y desesperado que el anterior. Leí cada palabra, dejé que penetraran en mí como cuchillos pequeños y afilados, y luego bloqueé ambos números. Pasé el resto del sábado en mi habitación de hotel, leyendo un libro que había comprado en una librería de viejo cerca de la catedral, una novela de Carmen Laforet que había leído en mi juventud y que ahora releía con ojos diferentes, más sabios, más cansados. Cuando caía la noche, pedí comida al servicio de habitaciones, algo que jamás había hecho en mi vida porque siempre me pareció un lujo innecesario, y comí despacio, saboreando cada bocado, permitiéndome el placer simple de cuidar de mí misma. El domingo por la mañana recibí una llamada de un número que reconocí inmediatamente: tía Dolores, la hermana mayor de Miguel, una mujer de 76 años con carácter de acero y lengua afilada que nunca había ocultado su opinión sobre nada ni nadie. Atendí con cierta aprensión, esperando reproches o sermones sobre la importancia de la familia y el perdón. En cambio, lo primero que escuché fue su risa. Una risa seca, áspera, pero genuinamente divertida. Cuando finalmente pudo hablar, sus palabras fueron como bálsamo: Lucía, querida, acabo de enterarme de lo que hiciste. He tenido que sentarme porque casi me da un soponcio de la risa. Ese nieto mío se merece eso y mucho más. Su padre se estaría revolcando en la tumba de la vergüenza. Me contó que la noticia había corrido como pólvora por toda la familia. Los 150 invitados habían llegado al parador para encontrarse con puertas cerradas y un aviso escueto. Algunos habían llamado a Carlos exigiendo explicaciones, otros simplemente se habían marchado indignados después de hacer el viaje. Tía Dolores continuó hablando con ese tono entre divertido y satisfecho que solo ella podía lograr en situaciones de crisis familiar. Me explicó que varios invitados, furiosos por el viaje perdido y la humillación pública,
habían empezado a hacer preguntas incómodas. Querían saber qué había pasado exactamente, por qué un evento tan importante se había cancelado sin previo aviso, quién era el responsable de semejante desastre organizativo. Carlos, según me contaba Dolores con un placer apenas disimulado, había tratado de culparme a mí, pintándome como una madre inestable que no había sabido manejar el hecho de no estar invitada a la ceremonia por decisión de la pareja. Pero entonces intervino la tía Remedios, prima segunda de Carmen, una mujer menuda y aparentemente inofensiva que trabajaba en la gestoría que llevaba las cuentas de varios negocios locales y que tenía esa habilidad particular de conocer los asuntos financieros de medio Sevilla sin que nadie supiera exactamente cómo. Remedios, al escuchar la versión de Carlos, había fruncido el ceño y comentado en voz alta, delante de al menos 20 invitados que esperaban respuestas. Qué curioso que la madre tuviera tanta influencia sobre un evento que supuestamente Carlos había pagado con sus propios ahorros, ¿no os parece? Esa simple pregunta había sido como tirar de un hilo que deshizo todo el tapiz de mentiras que Carlos había tejido cuidadosamente durante meses. Porque Carmen, hasta ese momento, había estado convencida de que su futuro marido era un hombre solvente, con ahorros sustanciales, capaz de financiar una boda lujosa sin ayuda externa. Carlos le había mostrado extractos bancarios, había hablado de inversiones exitosas, había mantenido una fachada de estabilidad económica que ahora se revelaba completamente falsa. Carmen, según me relataba Dolores con lujo de detalles, había exigido explicaciones inmediatas. Y Carlos, acorralado, exhausto por la tensión y la humillación pública, había cometido el error fatal de decir la verdad. Le había confesado que no tenía ahorros, que el piso donde vivía estaba alquilado y que llevaba 3 meses de retraso en los pagos, que el coche estaba financiado hasta un punto insostenible, que las deudas de sus tarjetas de crédito ascendían a más de 20.000 euros. Y lo peor de todo, lo que había destruido definitivamente cualquier posibilidad de salvación, le había confesado que la boda completa, cada detalle, cada servicio, cada elemento de ese día soñado, había sido pagado íntegramente por mí. Por mí, la enfermera a la que había prohibido asistir a su propia boda. Por mí, la madre a la que había humillado públicamente en un aeropuerto. Por mí, la mujer que Carmen y su familia habían considerado no lo suficientemente refinada para mezclarse con sus círculos sociales. Tía Dolores me contó que Carmen había enmudecido. Simplemente había mirado a Carlos como si fuera un completo extraño, se había quitado el anillo de compromiso con manos temblorosas, lo había dejado caer al suelo del aparcamiento del parador, y se había marchado en el coche de su padre sin decir una palabra más. La familia de Carmen, ofendida no solo por la cancelación sino por el descubrimiento de que habían estado tratando con un impostor, había seguido su ejemplo, dejando a Carlos solo en el aparcamiento con su traje de 3.000 euros y su mundo completamente desmoronado. Cuando Dolores terminó de contarme la historia, me preguntó dónde estaba. Le di la dirección del hotel y me dijo que pasaría a verme esa misma tarde, que teníamos mucho de qué hablar y que quería abrazarme personalmente por haber hecho lo que ella misma había deseado hacer durante años, poner a Carlos en su lugar. Colgamos y me quedé sentada en la cama del hotel, procesando toda esa información. Una parte de mí, la parte maternal que nunca desaparece del todo sin importar cuánto daño te hagan tus hijos, sentía un dolor agudo por el sufrimiento de Carlos. Pero otra parte, la parte que había despertado en aquel aeropuerto cuando vi mis derechos más básicos pisoteados sin remordimiento, sentía una satisfacción fría y clara. No era venganza, no exactamente. Era más bien la confirmación de que las acciones tienen consecuencias, que la crueldad gratuita eventualmente cobra su precio, que no se puede construir una vida sobre mentiras y esperar que los cimientos aguanten indefinidamente. Dolores llegó al hotel alrededor de las 4 de la tarde, cargando una bolsa con empanadas caseras y una botella de vino tinto que insistió en abrir inmediatamente a pesar de la hora temprana. Nos sentamos en la pequeña terraza de mi habitación, que daba a un patio interior ruidoso pero lleno de luz, y compartimos comida y conversación durante horas. Dolores me habló de Miguel, de cómo se habría sentido orgulloso de mi decisión, de cómo él mismo había tenido problemas con Carlos en sus últimos años, percibiendo ya entonces cierta arrogancia y falta de gratitud que yo, cegada por el amor maternal, me había negado a ver. Me contó también historias que desconocía. Al parecer,
Carlos había pedido dinero prestado a varios familiares durante los últimos años, siempre con excusas elaboradas sobre inversiones o emergencias, y nunca había devuelto ni un céntimo. Dolores misma le había prestado 2.000 euros hacía 3 años para lo que él había llamado un problema temporal de liquidez, dinero que jamás había vuelto a ver ni a mencionar. Otros primos y tíos habían tenido experiencias similares, pero nadie había dicho nada por respeto a la memoria de Miguel, por no crear conflictos familiares, por esa tendencia que tenemos los españoles de barrer los problemas bajo la alfombra hasta que la montaña de suciedad acumulada se vuelve imposible de ignorar. Cuando Dolores se marchó, ya entrada la noche, me dejó con más preguntas que respuestas. Me preguntaba cómo había criado a un hombre capaz de tal egoísmo, qué errores había cometido en su educación, en qué momento el niño dulce y cariñoso que recordaba se había transformado en este adulto calculador y cruel. Pensé en todas las noches que había pasado en el hospital, trabajando mientras él crecía, preguntándome si mi ausencia había creado un vacío que se había llenado de resentimiento y entitlement. Pensé en todas las veces que había dicho que sí cuando debería haber dicho que no, que había dado cuando debería haber enseñado a ganarse las cosas por mérito propio. El lunes por la mañana, mientras preparaba mi maleta para regresar a Valencia, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Carmen. Su mensaje era sorprendentemente comedido, casi formal, y decía simplemente: «Señora Lucía, lamento profundamente no haber conocido la verdad antes. Su hijo me mintió sobre muchas cosas, incluida la más importante, el tipo de persona que era su madre. Me avergüenza haber sido parte de su exclusión. Le deseo lo mejor». No esperaba respuesta, evidentemente, y yo no se la di. Pero guardé ese mensaje, lo releí varias veces, y sentí una extraña mezcla de vindicación y tristeza. Regresé a Valencia en tren, un viaje de varias horas que hice mirando por la ventanilla el paisaje de la España interior, árido y hermoso, pensando en todo lo que había perdido y ganado en esos 4 días que habían cambiado mi vida por completo. Había perdido a mi hijo, o al menos a la versión de mi hijo que creía conocer. Había perdido el sueño de estar presente en su boda, de verlo feliz, de cumplir ese rol tradicional de madre que abraza a su hijo en uno de los días más importantes de su vida. Pero había ganado algo mucho más valioso, el respeto propio, la certeza de que mi dignidad valía más que cualquier relación construida sobre el abuso y la falta de consideración. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo emocional. Volví a mi trabajo en el hospital, retomé mis turnos, y mis compañeras notaron inmediatamente que algo había cambiado en mí. Teresa, con quien compartía guardia nocturna, me preguntó directamente qué había pasado. Le conté la historia completa, sin omitir detalles, sin endulzar nada. Cuando terminé, Teresa me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré: «Lucía, llevamos 15 años trabajando juntas y es la primera vez que te veo defender tus propios intereses». Ya era hora. Tenía razón. Había pasado décadas enteras viviendo para otros, sacrificándome sin límite, creyendo que esa era la definición de ser buena madre, buena hija, buena persona. Pero nadie me había enseñado que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites no es crueldad, que defender tu dignidad no te convierte en mala madre sino precisamente en lo contrario, en un modelo de fortaleza y autorrespeto que tus hijos deberían aprender a emular. 2 semanas después de la boda cancelada, Carlos apareció en Valencia. No llamó antes, no pidió permiso, simplemente se presentó en la puerta de mi apartamento un jueves por la tarde cuando yo acababa de llegar del hospital. Estaba demacrado, había perdido peso, las ojeras bajo sus ojos parecían moretones y su ropa, aunque cara, estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Llevaba algo en las manos que tardé un momento en reconocer, los 2 pedazos de mi pasaporte roto, unidos ahora con cinta adhesiva en un intento patético de reparación. No dijo hola. No pidió disculpas inmediatamente. Simplemente se quedó en el umbral de mi puerta, sosteniendo ese pasaporte destrozado como si fuera una ofrenda en un altar, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando finalmente habló, su voz salió quebrada, ronca, irreconocible: «Mamá, ¿qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho?». Lo dejé ahí, parado. No lo invité a entrar, no le ofrecí consuelo, no corrí a abrazarlo como habría hecho antes. Simplemente lo miré, realmente lo miré,
y vi por primera vez no a mi hijo sino a un hombre que había tocado fondo y finalmente estaba empezando a comprender la magnitud de sus errores. Le dije, con una voz tranquila pero firme, que no estaba lista para hablar con él, que necesitaba tiempo, que el daño que me había hecho no se curaba con lágrimas o disculpas apresuradas. Carlos asintió, dejó el pasaporte roto en el felpudo de mi puerta, y se marchó sin decir nada más. Lo vi alejarse por el pasillo, sus hombros caídos, su paso lento, y sentí ese dolor maternal que nunca desaparece del todo. Pero no lo llamé. No corrí tras él. Cerré la puerta con cuidado, recogí el pasaporte destrozado, y lo guardé en un cajón de mi escritorio, no como un recuerdo de humillación sino como un símbolo de renacimiento. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El verano llegó a Valencia con ese calor húmedo del Mediterráneo que se pega a la piel y hace que hasta respirar parezca un esfuerzo. Yo continué con mi vida, con mis turnos en el hospital, con mis rutinas solitarias pero cada vez menos pesadas. Había algo liberador en esa soledad, algo sanador en poder tomar decisiones pensando únicamente en mí misma, sin calcular constantemente cómo afectarían a Carlos, qué necesitaría él, cómo podría facilitarle la vida un poco más. Teresa me convenció para que empezara a asistir a clases de cerámica los martes por la tarde, algo que siempre había querido hacer pero que nunca encontraba tiempo de explorar porque ese tiempo libre lo dedicaba invariablemente a resolver alguna crisis de Carlos o a trabajar turnos extras para financiar sus caprichos. Descubrí que tenía cierta habilidad para moldear el barro, que el acto de crear algo con mis propias manos, algo que no tenía ningún propósito práctico más que existir y ser bello, me llenaba de una satisfacción que había olvidado que existía. Mi pequeño apartamento empezó a llenarse de cuencos imperfectos, de jarrones ligeramente torcidos, de platos con bordes irregulares que usaba con orgullo para mis comidas solitarias. Carlos intentó contactarme varias veces durante esos meses. Enviaba mensajes cada jueves, como si hubiera establecido un horario para su arrepentimiento, mensajes que evolucionaron desde las disculpas genéricas hasta reflexiones más profundas sobre sus errores, sobre cómo había llegado a convertirse en la persona que me había humillado en aquel aeropuerto. No respondí a ninguno durante las primeras 6 semanas. No por crueldad, sino porque genuinamente no sabía qué decir, cómo expresar el complejo entramado de amor, dolor, decepción y esperanza que sentía cada vez que veía su nombre en la pantalla de mi teléfono. A mediados de julio recibí una llamada de tía Dolores. Su voz sonaba más seria de lo habitual, desprovista de su característico tono sardónico. Me contó que Carlos había vendido el coche, que se había mudado a un piso compartido en las afueras de Sevilla, que estaba trabajando en 2 empleos simultáneamente, uno en un supermercado por las mañanas y otro como repartidor de comida por las noches. Había empezado a pagar sus deudas, poco a poco, incluyendo los 2.000 euros que le debía a ella. Dolores me dijo, con una emoción contenida que raramente mostraba, que en 33 años jamás había visto a Carlos trabajar realmente, sudar genuinamente por algo, y que el cambio era notable aunque lento y doloroso. Esa información me llegó de una manera extraña. Por un lado, sentía alivio al saber que mi hijo finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus actos y tomando responsabilidad sobre su vida. Por otro, el instinto maternal que nunca muere del todo me hacía querer llamarlo, preguntarle si estaba comiendo bien, si necesitaba algo, si podía ayudarlo de alguna manera. Pero me contuve. Comprendía, con una claridad que había tardado décadas en alcanzar, que ayudarlo en ese momento sería arrebatarle la oportunidad de crecer, de convertirse finalmente en el hombre que su padre habría querido que fuera. En agosto, exactamente 3 meses después de la boda cancelada, Carlos se presentó nuevamente en mi apartamento. Esta vez había avisado con un mensaje enviado el día anterior, preguntando si podía visitarme, añadiendo que lo comprendería si yo decía que no. Le respondí con un escueto, está bien. El jueves a las 6 de la tarde. Y así, un jueves sofocante de verano, abrí la puerta y encontré a mi hijo en el pasillo. La transformación física era notable. Había perdido al menos 10 kilos, pero no del peso enfermizo de la desesperación sino del adelgazamiento que produce el trabajo físico constante. Tenía los brazos más musculosos, la piel bronceada de pasar horas bajo el sol repartiendo pedidos en su motocicleta. Vestía ropa sencilla, una camiseta blanca que había conocido mejores días y unos vaqueros desgastados.
Pero lo más impactante era su mirada, ya no quedaba rastro de aquella arrogancia, de aquel desprecio apenas disimulado con el que solía observar mi vida modesta, mi trabajo humilde, mis decisiones que él consideraba inferiores. Entró en mi apartamento con una timidez que nunca le había visto, como si temiera romper algo con su simple presencia. Se sentó en el sofá solo cuando le indiqué que lo hiciera, y durante varios minutos nos quedamos en silencio, yo en mi sillón con una taza de té que no bebía, él con las manos entrelazadas sobre las rodillas, mirando el suelo. Finalmente, levantó la vista y comenzó a hablar. Me contó todo. No de manera cronológica ni organizada, sino como un río que se desborda después de meses contenido, las palabras saliendo atropelladamente, a veces incoherentes, siempre dolorosas. Me habló de cómo, después de la muerte de Miguel, se había sentido avergonzado de nuestra situación económica, de cómo sus compañeros de instituto provenían de familias acomodadas mientras él sabía que su madre fregaba suelos de hospital para pagar su educación. Me explicó que esa vergüenza había mutado en resentimiento, que había empezado a culparme a mí de nuestra pobreza en lugar de apreciar los sacrificios que hacía, que había construido una fantasía en la que él merecía más de lo que la vida le había dado y que yo era de alguna manera responsable de esa carencia. Carlos me confesó que cuando conoció a Carmen vio una oportunidad de reinventarse completamente, de convertirse en la versión de sí mismo que siempre había querido ser, exitoso, solvente, perteneciente a una clase social que lo respetara. Y para mantener esa mentira había tenido que borrarme a mí de la ecuación, porque mi existencia era un recordatorio constante de la verdad que trataba desesperadamente de ocultar. Me dijo, con lágrimas corriendo por su rostro sin que hiciera ningún esfuerzo por limpiarlas, que el momento en el aeropuerto había sido la culminación de años de autoengaño, que cuando rasgó mi pasaporte estaba tratando de destruir la evidencia de su propia falsedad, de eliminar físicamente la prueba de que todo lo que había construido era una mentira. Escuché cada palabra sin interrumpir. No lo hice por generosidad sino porque necesitaba oír todo, comprender la profundidad de su caída, medir si el arrepentimiento que mostraba era genuino o simplemente otra performance diseñada para obtener lo que quería. Cuando terminó de hablar, cuando se quedó en silencio esperando mi respuesta, mi absolución, mi perdón maternal, me tomé mi tiempo antes de contestar. Le dije que apreciaba su honestidad, que reconocer los propios errores requería un tipo de valentía que él no había demostrado antes. Pero también le expliqué, con una firmeza que me sorprendió a mí misma, que la comprensión no equivalía al perdón instantáneo, que las disculpas no borraban el daño causado, que reconstruir una relación destrozada requería mucho más que lágrimas y palabras bonitas. Le dije que durante décadas yo había sido su red de seguridad, su banco personal, su solución para cada problema, y que al hacer eso le había robado la oportunidad de aprender a sostenerse por sí mismo, de desarrollar el carácter que se forja únicamente a través del esfuerzo y la responsabilidad personal. Carlos escuchó sin defenderse, asintiendo ocasionalmente, y cuando le pregunté qué esperaba de esa conversación, su respuesta me tomó por sorpresa. Me dijo que no esperaba nada, que había venido simplemente porque necesitaba que yo supiera que estaba tratando de cambiar, que comprendía finalmente el daño que había causado, y que si yo decidía no volver a hablarle nunca más lo aceptaría porque era menos de lo que merecía. Añadió, con una voz apenas audible, que había empezado a ir a terapia, que un psicólogo en un centro de salud público lo estaba ayudando a entender los patrones de comportamiento que lo habían llevado hasta ese punto, y que por primera vez en su vida adulta estaba pagando sus propias facturas, asumiendo sus propias responsabilidades, aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades reales. Esa conversación duró casi 3 horas. Cuando Carlos finalmente se levantó para marcharse, le dije que podía volver el siguiente jueves si quería. No fue una invitación efusiva ni un abrazo de reconciliación, fue simplemente la apertura de una puerta que había estado cerrada, una rendija pequeña de luz en la oscuridad que nos había separado. Carlos asintió, me dio las gracias con una voz temblorosa, y se marchó sin intentar abrazarme ni forzar una demostración de afecto que ninguno de los dos estaba listo para dar o recibir. Y así comenzó una nueva dinámica. Cada jueves, Carlos tocaba mi timbre a las 6 de la tarde exactas. Traía cosas simples, a veces pan recién horneado de una panadería del barrio, otras veces fruta del mercado. En una ocasión un ramo de margaritas que costaba 3 euros y que me emocionó más que todas las rosas caras que alguna vez pudo haber comprado con mi dinero. Nos sentábamos, tomábamos café, conversábamos sobre temas cotidianos al principio,
evitando cuidadosamente los asuntos más dolorosos. Él me contaba sobre su trabajo en el supermercado, sobre los clientes difíciles, sobre cómo estaba aprendiendo a cocinar comidas baratas pero nutritivas. Yo le hablaba de mis pacientes, de mi clase de cerámica, de los pequeños placeres que había descubierto en mi vida recién recuperada. Con el tiempo, las conversaciones se fueron profundizando. Carlos empezó a hacerme preguntas sobre su padre, sobre cómo había sido realmente Miguel más allá de la imagen idealizada que guardaba de su infancia. Le conté historias que nunca le había compartido, cómo Miguel trabajaba hasta la extenuación pero siempre encontraba tiempo para mí, cómo me respetaba incluso cuando no estaba de acuerdo conmigo, cómo su definición de masculinidad incluía la ternura, la vulnerabilidad, la capacidad de pedir perdón cuando se equivocaba. Vi en los ojos de Carlos algo que me partió el corazón, la comprensión tardía de que había tenido un modelo de hombre íntegro en su padre y lo había ignorado completamente, persiguiendo en cambio una versión tóxica de éxito que lo había llevado a la ruina moral y material. En septiembre, 4 meses después de la boda cancelada, Carlos me pidió que lo acompañara a hacer algo específico. Fuimos juntos al cementerio donde descansaba Miguel. Hacía años que Carlos no visitaba la tumba de su padre, siempre con excusas de falta de tiempo, de compromisos laborales, de la distancia entre Valencia y Sevilla. Nos quedamos allí, frente a la lápida sencilla de granito gris, y Carlos le habló a su padre. Le pidió perdón por haber desperdiciado sus enseñanzas, por haber maltratado a su madre, por haberse convertido en todo lo que Miguel había tratado de evitar que fuera. Lloró de una manera que no lo había visto llorar desde que era niño, con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo, y yo lo dejé. No lo consolé, no le dije que todo estaba bien, porque no estaba bien. Simplemente permanecí a su lado mientras él procesaba, finalmente, el peso de sus decisiones. Octubre llegó con el primer frío del otoño. Una tarde de jueves, mientras bebíamos nuestro café ritual, Carlos sacó un sobre de su mochila. Dentro había un cheque por 20.000 euros. Me explicó que había vendido todo lo que tenía de valor, su computadora, su colección de relojes, incluso algunas acciones que había heredado de un tío lejano. Había negociado con el banco la refinanciación de sus deudas y había trabajado incansablemente durante 5 meses, ahorrando cada céntimo que no necesitaba para sobrevivir. No era la cantidad completa que yo había gastado en su boda frustrada, pero representaba todo lo que él podía reunir en ese momento. Miré el cheque durante largo rato. Podía aceptarlo, recuperar al menos una parte de lo que había perdido, permitir que Carlos saldara esa deuda económica. O podía hacer algo diferente, algo que enseñara una lección más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Rompí el cheque en pedazos pequeños, dejándolos caer sobre la mesa de centro entre nosotros. Carlos me miró con confusión y algo que parecía pánico, como si hubiera fallado en una prueba crucial. Le expliqué que no quería su dinero. Lo que quería, lo que necesitaba, era que tomara esos 20.000 euros y los usara para construir su vida correctamente, que pagara sus deudas completamente, que se mudara a un lugar digno, que invirtiera en su educación o en un negocio honesto, que sentara las bases de una existencia construida sobre esfuerzo real y no sobre el sacrificio ajeno. Le dije que el dinero que yo había gastado en su boda había sido mi elección, mi error de juicio, y que la lección que ambos necesitábamos aprender no tenía que ver con saldos bancarios sino con respeto, dignidad y responsabilidad personal. Carlos protestó, insistió, argumentó que necesitaba devolverme ese dinero para sentir que había enmendado aunque fuera parcialmente su error. Pero yo fui firme. Le dije que la única forma de compensarme era convirtiéndose en el hombre que debió haber sido siempre, el hombre que su padre habría estado orgulloso de llamar hijo. Que viviera con integridad, que tratara a las personas con respeto independientemente de su clase social, que nunca más confundiera el valor de alguien con el tamaño de su cuenta bancaria o el prestigio de su empleo. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Carlos consiguió un mejor trabajo, uno que utilizaba su título universitario pero que le pagaba modestamente, muy lejos de los salarios inflados que había soñado pero suficiente para vivir con dignidad. Se mudó a un apartamento pequeño pero limpio, me envió fotos mostrándome los muebles de segunda mano que había comprado, los platos que había encontrado en un mercadillo, la humilde biblioteca que estaba construyendo con libros usados.
Había orgullo en su voz cuando me hablaba de estas cosas, un orgullo genuino que nunca había tenido cuando presumía de posesiones que no podía pagar. En diciembre, casi 7 meses después de aquel día fatídico en el aeropuerto, Carlos me invitó a cenar en su nuevo apartamento. Cocinó él mismo, una comida sencilla de pasta con verduras que estaba ligeramente demasiado salada pero que comí con genuino placer porque sabía el esfuerzo que representaba. Su apartamento era diminuto, apenas 40 metros cuadrados en un barrio obrero de Sevilla, pero estaba limpio, ordenado, decorado con el gusto simple de alguien que finalmente entiende que menos es más. No había televisión de última generación, ni equipo de sonido caro, ni ninguno de los lujos que antes consideraba indispensables. Había, en cambio, una foto enmarcada de Miguel en la estantería, y al lado, para mi sorpresa, una fotografía mía tomada hace años, cuando Carlos era pequeño y yo todavía sonreía sin esfuerzo. Esa noche, mientras lavábamos los platos juntos en su diminuta cocina, Carlos me dijo algo que se quedó grabado en mi corazón. Me dijo que durante meses había estado furioso consigo mismo, no solo por haberme tratado mal sino por haber desperdiciado décadas sin aprender la lección que ahora le parecía tan obvia, que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con apariencias ni posesiones, sino con relaciones auténticas, con trabajo honesto, con la capacidad de mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Me dijo que había necesitado perderlo todo, incluido mi respeto, para finalmente comprender que era realmente valioso en la vida. No lloré cuando me dijo eso, aunque estuve cerca. Simplemente asentí, sequé el último plato, y le dije que estaba orgullosa de él. Fueron las primeras palabras de orgullo que le dirigía en años, y vi en su rostro lo que significaban para él, cómo lo transformaban de una manera que ninguna cantidad de dinero o éxito superficial había logrado jamás. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi apartamento de Valencia, han pasado casi 2 años desde la boda que nunca fue. Carlos sigue viniendo cada jueves, aunque ahora a veces soy yo quien viaja a Sevilla para visitarlo. Nuestra relación no es perfecta, probablemente nunca lo será, porque hay cicatrices que no desaparecen completamente y memorias que duelen incluso cuando has perdonado. Pero es real, es honesta, está construida sobre una base de respeto mutuo que nunca existió antes. Carlos tiene ahora una novia, una maestra de escuela primaria llamada Ana que viene de una familia tan modesta como la nuestra, que lo conoció cuando él trabajaba como repartidor y que se enamoró del hombre real, no de una versión fabricada. Cuando me la presentó, hace 3 meses, lo primero que me dijo Ana fue que Carlos le había contado toda la historia, incluyendo las partes más vergonzosas, porque había aprendido que las relaciones construidas sobre mentiras están destinadas al fracaso. Me cayó bien inmediatamente, no por ser perfecta sino por ser genuina, por mirar a mi hijo con cariño pero también con claridad, sin idealizarlo pero sin despreciarlo tampoco. En cuanto a mí, nunca renové mi pasaporte. Los pedazos rotos siguen guardados en el cajón de mi escritorio, no como un recordatorio de humillación sino como un símbolo de transformación. Porque aquel día en el aeropuerto, cuando mi hijo destruyó físicamente mi documento de identidad, paradójicamente me ayudó a recuperar mi verdadera identidad, esa que había perdido en algún punto entre el sacrificio maternal y la anulación personal. Aprendí que el amor de madre no significa permitir el abuso. Que establecer límites no es crueldad sino sabiduría. Que a veces la forma más profunda de amar a alguien es dejar que enfrenten las consecuencias de sus actos, permitirles caer para que aprendan a levantarse por sí mismos. Aprendí que mi valor no depende de lo útil que sea para otros, que mi dignidad no está sujeta a negociación, que el respeto propio no es egoísmo sino supervivencia. Y si algún día decido volar nuevamente, si algún día renuevo ese pasaporte y subo a un avión hacia algún destino lejano, será porque yo lo elijo, porque yo lo deseo, no porque alguien me lo permite o me lo prohíbe. Porque la lección más importante que aprendí en estos 2 años es que la verdadera libertad no consiste en poder ir a cualquier lugar, sino en tener el coraje de defender tu derecho a existir con dignidad donde quiera que estés. Y eso, esa claridad dolorosa pero liberadora, vale más que cualquier boda, cualquier celebración, cualquier momento robado de felicidad construida sobre la base de mi propia negación. Vale más, incluso, que el amor incondicional de una madre, porque ahora comprendo que el amor más importante, el que sostiene todos los demás, es el amor propio que tardé casi 60 años en aprender a cultivar. Carlos me llamó hace 2 semanas con una noticia que me tomó completamente por sorpresa. Él y Ana se van a casar.
Pero esta vez será diferente, me aseguró con una voz que temblaba ligeramente, como si temiera mi reacción. Será una ceremonia pequeña en el Ayuntamiento de Sevilla, seguida de un almuerzo en casa de los padres de Ana, gente trabajadora que tiene un cortijo modesto en las afueras. Me dijo que el presupuesto total era de 1.200 euros, que lo habían ahorrado juntos durante 6 meses, y que cada detalle sería pagado con dinero que ambos habían ganado honestamente. Luego hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y finalmente Carlos pronunció las palabras que llevaba años necesitando escuchar: mamá, nada de esto tiene sentido si tú no estás ahí. No como la persona que paga, ni como la que resuelve problemas, sino simplemente como mi madre. ¿Vendrías? Por favor, ¿vendrías? Le dije que sí. Y esta vez, cuando colgué el teléfono, saqué aquel pasaporte roto del cajón y lo observé bajo la luz de la tarde. Los pedazos unidos torpemente con cinta adhesiva, las páginas arrugadas, el documento inservible que representaba tanto. Lo sostuve entre mis manos, por primera vez, sonreí al mirarlo. Porque comprendí que no necesitaba renovarlo para aquel viaje. Tomaría el tren a Sevilla, llegaría por mis propios medios, y estaría presente no por obligación ni por sacrificio, sino porque finalmente mi presencia era deseada, valorada, respetada. Ayer fui a una tienda del centro de Valencia y me compré un vestido nuevo. No es lujoso ni caro, pero es hermoso y me hace sentir hermosa, algo que había olvidado que era posible. Es de color verde oliva, elegante pero sencillo, y cuando me lo probé frente al espejo vi reflejada a una mujer que reconocí pero que también me resultaba nueva, alguien que había aprendido a valorarse, a defenderse, a existir sin disculparse por ocupar espacio en el mundo. Teresa me preguntó si estaba nerviosa por la boda. Le respondí que no, y era verdad. No hay nerviosismo cuando sabes que vas a un lugar donde eres genuinamente bienvenida, donde tu presencia es un regalo mutuo y no una concesión generosa. No hay ansiedad cuando comprendes que las relaciones verdaderas se construyen sobre bases sólidas de respeto, no sobre castillos de arena hechos de obligaciones y culpas. La boda es en 3 semanas. Será simple, íntima, honesta. Exactamente lo opuesto de aquella ceremonia fantasmagórica que cancelé hace 2 años. Y cuando Carlos me presente a sus invitados, cuando diga, ella es mi madre, sabré que esas palabras significan algo diferente ahora. Significan reconocimiento. Significan gratitud. Significan amor del tipo que realmente importa, el que se elige conscientemente cada día, el que sobrevive a las tormentas porque está anclado en la verdad. Y si en algún momento de esa celebración siento el peso de todo lo vivido, si por un instante recuerdo aquel aeropuerto y aquellas manos rasgando mi pasaporte, no será con dolor sino con algo parecido a la gratitud. Porque aquel momento terrible fue también el momento en que recuperé mi vida. Fue el día en que dejé de ser invisible para mí misma. Fue el comienzo del viaje más importante que he hecho, el viaje de regreso a mi propia dignidad. Y eso, después de todo, es lo único que realmente necesitaba encontrar.